La carta que quiere salir es la de mirar el horizonte. Vamos a ver qué pasa. Bienvenidos, mi nombre es Robertino. Voy a hacer una tirada interactiva para ver si vuelven. Para ver si vuelve la otra persona. Para ver en qué está cada una de las emociones de las dos partes. Y vamos a hacer un futuro inmediato, un futuro bastante cercano, a ver qué puede pasar con estas parejas. Si les gusta el video, pongan el like, recuerden todo, bueno, ya saben. Voy a hacer una tirada en la que tienen que elegir opciones, así que ya mismo voy a empezar para no perder tiempo. Tenemos en 3 partes, voy a tratar de dividir lo mejor que puedo, soy malísimo haciendo esto, pero bueno, la parte tanto de cámaras como de ecuanimidad se las debo. Vamos a ver si es la misma cantidad, más o menos. Estoy pasando algunas cartas de un lado al otro, así que ya tenemos 3 opciones. Van a tener 3 opciones para ver qué es lo que ocurre. Esto lo vamos a poner acá. Tampoco tiene que estar perfecto. Voy a hacerlo con el mismo mazo. No voy a usar oráculos para no confundir. Quiero dar respuestas directas y consejos directos sobre esta situación. Así que ya mismo vamos a ver qué es lo que nos toca en suerte. Primero van a tener que elegir una piedra. Así que vamos a tener piedra blanca, piedrón, piedra roja y piedra azul. Así que ustedes mismos van a decidir a dónde los lleva el futuro de esta tirada interactiva. Así que concéntrense, fíjense cuál los atrae más, cuál sienten que los identifica. El azul no sé si se ve muy azul, pero es bastante azul. Tema de cámara, ya saben cómo es eso. Así que bueno, tienen piedra blanca, piedra roja y piedra azul para este interactivo. Elijan una y enseguida van a empezar las respuestas. Así que les dejo unos segundos que puedan concentrarse sin prejuicios en esa persona y elijan la que más los atraiga. Bueno, ya está, así que voy a retirar las piedras que faltan, las piedras que sobran, digo. Yo lo voy a hacer continuo, no lo voy a dividir, porque también pueden hacerlo con otras personas, ¿no? Pueden ver después de preguntar en otras piedras por otras personas. Vamos a colocar esta piedra, vamos a sacar un poco de circulación. Voy a mezclar un poquito, apenitas nada más, porque ya estaban mezcladas. Y vamos a empezar a sacar cartas. De este lado va a estar la persona que ustedes tuvieron, tienen o quieren tener una relación. Y de este lado van a estar ustedes. Así que vamos a ver primero las emociones que tiene cada uno con respecto al otro. En qué está cada uno, en qué anda, cómo viene la situación. Vamos a verlo. Voy a ir sacando de a una para ver bien eso. Bueno, la primera carta que tenemos del lado de la persona, digamos, recuerden siempre de este lado está la persona que ustedes desean que vuelva o tienen interés en esa persona. Es una persona que está esperando de alguna manera y más centrado en lo que perdió que en lo que puede tener por delante. Eso es lo primero que vemos de ella. En contrapartida, ustedes están en una situación de decepción. Son bastante similares las energías, ¿no? Se fijan en la carta, hay una decepción y también hay otra decepción de la otra parte. Así que en eso están bastante equilibrados en lo que están sintiendo en este momento. Hay decepción de ambos lados. Vamos a ver en la segunda carta. Bueno, la idea de la persona que quieren o que les interesa, la persona especial, como la quieran llamar, está dentro de renovar. El paje de pentáculos tiene que ver con la renovación, tiene que ver con cosas nuevas. A ver la carta de ustedes. Bueno, la carta de ustedes es muy clara, es el rey de copas y lo que están queriendo es que esta persona realmente la ven como una pareja, la ven como alguien con quien poder tener una relación a futuro, como un verdadero galán. O sea, si en el caso de que sean, ya saben, ¿no? Siempre es una energía masculina. No necesariamente tiene que ser un hombre, puede ser una mujer también.
Así que lo esperan, digamos, la idea de ustedes es tener a esta persona, están enfocados y esa decepción viene del hecho de que no estar con esa persona. Vamos a ver esta persona que más nos sale. Bueno, no está muy bien anímicamente tampoco, me sale el 9 de espadas, que tiene que ver también con una gran frustración, una gran decepción, una gran tristeza, y esa es la situación en la que está. Vamos a ver del lado de ustedes. Y del lado de ustedes es una carga realmente que les cuesta mucho llevar adelante. Así que, perdón que me quedé un poquito fuera, yo tengo muchos problemas con este tema de las cámaras y demás, pero bueno, voy a tratar de correr un poco la tirada para acá, para que vean Piedra Blanca, cómo queda todo. Ya ven, ¿no? O sea, una carga que les cuesta llevar, si es que puedo lograrla, que les cueste llevar la carga. Pero bueno, trato de que estén en cámara, ¿no? Las cartas, bastante dificultoso para mí. Esperen que las acomode, ahí está. Y ahí pueden ver la comparación de energías, ¿no? De las energías emocionales de cada uno. Esta no sé cómo la voy a hacer entrar en cuadro, pero bueno, ya lo lograré. Así que bueno, ahí está. Lo tenemos acá. Pueden ver que hay decepciones de ambas partes. Pueden ver que mientras uno está tratando de renovarse, en el caso de ustedes, quieren a esa persona ya, o sea, no están buscando renovación, sino que tienen la mente fija en esa persona, ¿no? Eso es lo que hay por ahora. Y pareciera a simple vista que la persona que ustedes quieren que vuelva o quieren reencontrarse con esa persona no está en una situación muy buena interna, parece que no está del todo bien y tiene muchas dificultades para encontrarse con sí mismo, ¿no? Y busca una renovación, busca cambiar, busca tener una situación nueva. No es el mismo caso de ustedes, donde la renovación para ustedes y la felicidad viene de parte de poder estar con esta persona. Así que eso es lo que tenemos por ahora acá. Vamos a ver ahora lo principal, que es el futuro inmediato de esta situación. Voy a sacar, a ver si puedo meterlas en el problema mío siempre tiene que ver con la cámara. Bueno, parece que voy bien por ahí. Voy a sacar 4 cartas, 2, la tercera, que es la que va en el medio, 3, me voy a poner al derecho, ahí están al derecho, 4, así que bueno, y voy a sacar una en el centro, la voy a poner acá, me gustó la idea de ponerla ahí, así que bueno, esta persona está tratando de dar, la persona de que ustedes están interesados, va de acá para el medio, ¿no? Para juntarse, las energías son de dar, la persona sigue queriendo una familia, la persona en la que ustedes están interesados, tiene una idea de familia, una idea de casa feliz, niños, demás. La persona que son ustedes ustedes mismos tienen una idea de amor, ¿no? Del 10 de copas también, que es una carta de felicidad y de alegría, de ser felices. En ese sentido vuelve a ser un poco más interesante, digamos, en cuanto al anímico, la forma en que están planteados ustedes, que la de la otra persona. La otra persona quiere enriquecerse y quiere la familia, pero no quiere los pasos intermedios, tal vez, ¿no? Es como que quiere pasar de esta situación a una situación donde directamente tenga lo que quiere, que es toda esta unión familiar, la felicidad, como ustedes pueden ver, ¿no? Los niños jugando, el perro descansando, una cosa muy clásica, y ustedes están más en la alegría y en las emociones. Después vendrá lo demás, no están apurados en ese sentido. La otra persona sí, tal vez vea como el objetivo solo eso, y vamos a ver qué energía hay con respecto al reencuentro. Y es una energía difícil,
nos sale el 8 de espadas. Así que lo que estamos viendo en esta primera situación, si tuviéramos que contestarlo con un vuelve, yo diría que podrían llegar a retornar en algún momento, pero esta carta, que es la que define un poco todo, me da que es una pareja que va a terminar de alguna manera mal, ¿no? O sea, podría haber una vuelta, ya que los dos quieren de alguna manera formar pareja, pero en el caso de ustedes no están tan dispuestos a esta especie de sueño familiar que la otra persona tiene por delante y que ustedes por el momento, o tal vez por algunas decepciones o por algunas cuestiones, no quieren. Hay muchas contradicciones, porque también por otro lado ustedes lo que quieren es el galán, ¿no? Una relación clásica, pero no quieren que esa relación clásica esté basada en la idea de la familia por el momento. Y si tuviera que resolver o decirles qué consejo darles con respecto a la vuelta de esta persona no va a volver por sí misma. No vuelve. O sea, está claro, sí podrían ustedes tratar de, si tienen algún contacto o van a tener algún contacto con esta persona, tratar de reflejar más que este espíritu, yo quiero estar con alguien y quiero pasarla bien y qué sé yo, reforzar la idea de una unión a futuro un poco más formal. De lo contrario, el 8 de espadas haría bastante difícil que esta pareja pueda llegar a buen término. Ya lo saben de alguna manera cuando preguntaron por esto, que había controversias, no solo en el tema de la familia, tal vez ustedes me digan, yo también quiero estar en familia, pero no sé si de esa manera. Estamos hablando de una persona muy pragmática, por un lado, que va mucho a los hechos, y una persona como ustedes que tiene mucho que ver con las emociones. Entonces, eso es lo que de alguna manera acobarda a esta parte y hace que se sienta reflejado en una situación angustiante, que es lo que ven en la última carta. Así que Piedra Blanca, obviamente existe el libre albedrío, pueden volver, pueden intentar muchas cosas con esta pareja. Recuerden que siempre su finalidad es bastante negativa en cuanto a ponerse muy mal, no está muy bien de ánimo y espera como que lo sostengan anímicamente. Y por otro lado, que hay una idea familiar saltándose los pasos previos que ustedes por ahí en la unión de pareja y en la alegría compartida ven como una necesidad. Sé que para ustedes es una carga, como dicen acá, pero bueno, yo lo que les tendría que decir es que si no cambian un poco la situación, esta persona no vuelve. Así que lo lamento para los que esperen esa vuelta. Si quieren pongan un like, a mí me ayuda muchísimo para hacer más videos y no les cuesta nada, así que si les gustó la tirada, coméntenme si se han identificado con ella. Muchas gracias. Voy a ir a la otra piedra continuadamente. No quiero frenar esto. Así que vamos con la piedra roja ya mismo. Ahí la tenemos. Voy a sacar estas cartas de acá para estar más cómodo. Sacamos la piedrita roja. Voy a mezclar un poco y ya empiezo con la otra tirada. Así que vamos a ver cómo me funcionan las cámaras ahora, ¿no? A ver si está bien. Voy a cortar. Más tranquilos. Ahí está. Y vamos con las, como hicimos anteriormente, con las primeras cartas. Bueno, la carta de esta persona está en la nostalgia. La carta de ustedes está en el cambio. ¡Wow! O sea, quieren que esta persona vuelva, pero sin embargo ustedes están experimentando un cambio de raíz, ¿no? Lo que es la carta de la muerte y el renacimiento. Pero aún dentro de ese cambio, consideran que esta persona sería muy valiosa para ustedes, ¿no? Así que por algo preguntaron por ella. O bueno, pueden haber preguntado por curiosidad también. Pero bueno, vamos a ver. Eso es lo que hay hasta ahora. Yo voy tirando las pistas, después uno todos los conceptos. Un intercambio de riquezas. Hay más sabiduría del lado de ustedes. Vamos a ver la última carta. Las elecciones emocionales. Y en el caso de ustedes, la carta de el 10 de espadas, de los espíritus libres, ¿no? Vamos a ver si tengo bien
acomodado todo, creo que está bastante prolijito dentro de lo que soy yo. Así que bueno, vamos a hacer una comparativa emocional entre ustedes. Miren, por un lado, esta persona todavía está metida, yo diría, en su propio recuerdo, ¿no? O sea, fíjense la imagen que tiene el cachorrito con el niño y ahora de adulto con su cachorro, ¿no? Emocionalmente hay una cierta idea un poco inmadura que está apalancada por la nostalgia, ¿no? Por esa idea de antes las cosas eran de esta manera y ahora pasa tal cosa y ahora pasa tal otra. Ustedes están en una posición totalmente contraria. No quiere decir nada esto, porque las parejas no tienen por qué ser equivalentes. Muchas veces hablamos de que la pareja tiene que tener cosas en común. No sé si estoy tan de acuerdo con esa idea. Yo creo que a veces hay que tener, digamos, determinada ética en común o determinados principios fundamentales en común, pero no tienen por qué tener los mismos gustos, ¿no? Las mismas cosas. En este caso hay una gran diferencia. Ustedes están en una situación de renacimiento y muerte, de cambios muy grandes. Han adquirido una cierta sabiduría que esta persona que ustedes desean no tiene. Fíjense lo que es el rey de pentáculos, ¿no? Ha domesticado un lobo, está rodeado de las bibliotecas, está generando un cambio enorme y también está dejando que el dolor se vaya de ustedes, ¿no? Están dejando de alguna manera ese dolor volar como vuelan los cuervos de la carta. Por el lado de la otra persona está pensando en un intercambio, de algo que lo enriquezca, quiere una persona que sume y no que reste. Está con eso que son principios muy básicos al lado de la profundidad tal vez que ustedes pretendan en la relación. Y la última capa es una mezcla entre copas y carta. La última carta tiene que ver con las elecciones emocionales. Fíjense cómo las copas que contienen y que son las emociones, para esta persona están en un periodo de decisión. O sea, hay una gran diferencia inicial entre ambas partes. Vamos a ver ahora las cartas del futuro, que vienen en el futuro más próximo para ustedes y para ellos. Bueno, el futuro de esta persona viene con querer iniciar una relación. Bueno, le sale la carta de la luna, con muchas dudas, pero con ganas de iniciar una relación. En el caso de ustedes sale el sol. Tengo las cartas pegoteadas. No hay cosa que me moleste más. Y el diablo, ¿no? O sea, ven un poco negativa las cosas. Vamos a poner la última carta acá. Bueno, ustedes van hacia algo trascendental, hacia el sol. Sigue habiendo una diferencia de profundidad entre uno y otro. Y hay una carta negativa de ustedes, el diablo, con respecto a la relación. Si bien la quieren, inconscientemente en ustedes hay algo bastante negativo con respecto a esta persona. Y la otra persona tiene dudas. A priori parecería que no vamos hacia muy buen puerto, ¿no? Pero, como saben, la vida tiene sus vueltas, así que no sé qué va a ocurrir. Vamos a ver la última carta. Y esta persona quiere iniciar una relación, pero desde su elección, ¿no? Desde su falta de madurez y con muchas dudas de ver hasta cuánto poner o cuánto no poner en esa situación. Muchos miedos. Ustedes parecen más decididos y ven una cuestión muy negativa también, pero aún así quieren ver qué pasa. Y la carta final es el Rey de Espadas. Es una carta que, si bien no es del todo mala, no da la idea de una relación donde las cosas funcionan a nivel afectivo. Es una relación más que nada que podría volver, pero podría volver desde un nivel muy racional, muy de compartir cosas. No es lo que creo que estén buscando, así que por ahora yo les diría que esta persona no vuelve o no es conveniente volver. Tiene muchas dudas, demasiadas. Voy a limpiar un poco la carta porque odio que esté sucia mientras hablo con ustedes. Así que pareciera que por el momento no es lo más indicado. Tal vez más adelante haya cambios en los dos o en alguno de los dos y puedan estar mucho mejor.
Ahora si ahí está un poco más limpio, igual está sucia la carta. Pero bueno, así son las cosas. Así que lo que le diría es no vuelve la persona. Las cosas están bastante complicadas en cuanto al entendimiento. Así que Piedra Roja, lo lamento, no quiere decir nada. Si les pareció buena la tirada y de alguna manera los identificó, les pido que pongan un like, que para ustedes no es casi ningún esfuerzo y a mí me permite que la tirada se vea por más personas y poder seguir haciendo otro tipo de tiradas Piedra Roja. Así que muchas gracias. Vamos a ver ahora la piedra azul. Vamos a dejar la azulina por acá. Vamos a mezclar un poquito las cartas. Voy a cortar. Ahí estamos. Y vamos a ver qué cartas nos van identificando esta situación. Bueno, de parte de la persona, recuerden que las emociones van de la persona que ustedes tienen interés de este lado y de ustedes de este lado, ¿no? Vamos a ver qué nos viene. Bueno, flor de galán o mujeraza se buscaron, ¿no? Lo que sea, la verdad está muy pendiente. Bueno, es una pareja bastante interesante. Tenemos por un lado una sacerdotisa y un rey de bastos. No me quiero imaginar lo explosiva que debe ser esta pareja, ¿no? O sea, realmente muy fuertes los dos, las personalidades muy marcadas. Tanto esta parte que pareciera más femenina, aunque fuera el chico de la pareja, no importa. Y esta parte muy masculina, ¿no? O sea, si llegaran a estar invertidas las cosas, que sea un hombre que está preguntando, es una pareja terriblemente explosiva. También lo es en el otro caso, ¿no? Estas dos cartas combinadas emocionalmente son pura dinamita. Vamos a ver qué hay para la pareja. Bueno, está buscando el momento adecuado para surfear la mejor ola, siempre lo vemos en esta carta. Y ustedes están en un momento, wow, esto arde, señores, arde. Los amantes, o sea, no hay, pero ninguna duda de tirarse de la manera que sea, ¿no? Es una persona muy apasionada la que está preguntando. Aunque no parezca, algunos pueden decir que no parece, pero un nivel de pasión altísimo, un nivel de, yo diría, de erotismo también muy grande. La persona responde a eso, también parece una persona muy decidida. Es una pareja que me encanta por ahora como va. Hay bastante combinación, hay bastante química acá entre los dos. Vamos a ver qué es la última carta que sale. Bueno, el hierofante, lo que le faltaba a esta persona para terminar de completar una muy buena expectativa. Así que buenísima. Vamos a ver qué les toca a ustedes. A ustedes les toca el tema de embarcarse, ¿no? El tema de embarcarse es una situación que no tienen del todo claro y sin importarles hay riesgo, hay vértigo. La verdad que una pareja, o por lo menos lo que sería la vuelta de esta persona, muy interesante, ¿no? Muy a priori, como les decía, entre esta carta y esta hay mucha coincidencia. Si bien esta persona mira un poco más dónde tirarse, justamente porque tiene también el hierofante acá. Ustedes son pura pasión, o sea, quieren estar en pareja con esta persona, están dispuestos a darlo todo, no les importa y se embarcan en la situación que sea sin saber dónde está la tierra firme. Esta persona es un poco más sabia, es un poco más menos impulsiva, pero no deja de tener una cuota de pasión y de, como les decía, de erotismo en combinación con ustedes muy grande. Así que vamos a ver ahora 4 cartas. Voy a intentar ponerlas acá, en este espacio que me quedó libre acá, y voy a poner una más acá. Así que bueno, vamos a ver, de esta persona piensa ser justa en las relaciones y tiene el 8 de bastos que lo lleva a obrar de una manera, digamos, psicológicamente sana. Así que eso es lo que busca. En el caso de ustedes está el 7 de bastos, que también excelente carta, de estar concentrados en ustedes mismos. Es pasión, pero también esta pasión sabe llegar a un lugar espiritual. Y me sale ya una carta que es unida con esta, fíjense, el 2 de copas, que es la unión de las manos, no la unión de una pareja. Y encima tienen los amantes al lado.
y tienen muchas cartas buenas para acercarse el uno al otro. Y encima me sale el 9 de pentáculos y la verdad es una carta de abundancia, es una carta realmente muy, muy, muy buena, el 9 de pentáculos, porque trae abundancia a la pareja. Y esta riqueza no es solo económica, sino que estamos hablando de una riqueza que abarca también la parte emocional. Así que combinar esta sacerdotisa con este rey de bastos, con los enamorados, con esta persona con sabiduría que sabe cómo llegar a las situaciones, la persona que arriesga, que como ustedes, ¿no? Que tiene ese coraje para hacerlo, ese control espiritual y ese convencimiento de saber qué es lo que quieren, de esa unión de emociones, ¿no? De esa finalización con esta persona, más el 8 de bastos y la carta del 9 de pentáculos, esta persona vuelve a estar con ustedes claramente. O sea, no hay ninguna duda de que tienen que estar juntos. Busquen la forma de morigerar, en tu caso que estás preguntando, ¿no? Que estás de este lado, algún exceso de pasión, porque esta persona, si bien valora la pasión que ustedes ponen, puede llegar a sentir que hay un poco de cuestión infantil, ¿no? Un poco con el hierofante puede llegar a reírse de eso, como lo ven, y tal vez ustedes puedan quedar maltrechos. Cuidado con el riesgo, que si bien es muy bueno tomar riesgos, y en esta pareja es sinónimo de éxito total eso, cuidado con el riesgo porque también los puede llevar a alguna situación más adelante compleja. Pero inicialmente, con esta persona tratando de ser justos, y ustedes también tratando con el 7 de bastos de trabajar en su parte espiritual, de reacciones y demás, es una pareja para toda la vida, es una pareja realmente excelente, porque aparte la llama del fuego, ¿no? De verlos juntos. Más de uno querría entrar a espiar a ver qué hacen, pero bueno, la cuestión que entre el fuego, que es difícil de apagar, entre esta actitud de los dos de entender al otro, uno desde la justicia, desde su hierofante, desde su sabiduría, y el otro desde sus emociones espirituales, es una combinación excelente. Me encanta esta pareja, espero que vuelvan, hay muchas posibilidades de que eso ocurra. Si es así, díganmelo, y espero que les haya gustado la tirada. A mí la verdad me encanta esta última, estaba esperando, pues me salieron algunas tiradas no tan coincidentes, alguna tirada que salga muy buena, bueno, y este fue el caso, ¿no? El 2 de copas, los enamorados, este amante, este rey de bastos, este hierofante, la justicia enfrentada con, como les decía, con el 7 de bastos, la verdad, la abundancia final en 9 pentáculos. Más no se puede pedir para esta unión, así que la bendigo, ojalá puedan estar juntos y espero que les haya gustado la tirada. Esta persona vuelve irremediablemente, son el uno para el otro, y si pueden déjenme un like porque me ayuda muchísimo a seguir creando más videos y poder seguir contando historias a través de las cartas de tarot. Así que muchas gracias, pongan ese like por favor, coméntenme si se identificaron y que tengan todos un excelente día.